¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El caso de Lagos de Moreno, el video que se dio a conocer, la fotografía alrededor precisamente del presunto destino de estos 5 jóvenes que desaparecieron hace ya varios días, ha puesto sobre la mesa nuevamente la violencia con la que ejerce el crimen organizado. Y vamos a platicar con un gran periodista, escritor de uno de los libros que yo les recomiendo muchísimo. De verdad, cuando yo lo leí, me ayudó a comprender muchas cuestiones alrededor de los perfiles por parte de aquellos que están inmersos en la delincuencia. Así nació El Diablo, es ese título, y estamos con Emanuel Gallardo, a quien saludo con muchísimo gusto. Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Gracias a ti y a todo tu auditorio. Todo bien Oye, por yo acá. de entrada, mi querido Manuel, incluso siguiendo, por supuesto, tu cuenta de Twitter, he estado pendiente de tus comentarios respecto a este tema. Y tú que eres un estudioso del mismo, yo lo primero que te preguntaría es, ¿qué lleva a una persona dentro ya del crimen organizado a actuar con este sadismo que se da a conocer en este video en donde aparecen presuntamente estos jóvenes que desaparecieron? Yo creo que es ese sentimiento de impunidad criminal con la que se mueven los integrantes de los grupos armados pertenecientes a la delincuencia organizada. Yo creo que es el saber que pues prácticamente son intocables, que hay un Estado cuyas instituciones están en muchos lugares del país resquebrajadas, totalmente podridas en corrupción, en donde los que realmente mandan son las organizaciones criminales. Entonces, lo que hemos visto con este sadismo que se dio en Lagos de Moreno no es más que un reflejo de toda esa impunidad, de toda esa corrupción que existe en el sistema político, judicial y ministerial en nuestro país. Tú que estuviste cerca de todo esto, Emanuel, ¿qué piensa un sicario? Es decir, ¿qué pasa por la mente de estas personas cuando transitan precisamente por todo este mundo? Mira, yo he tenido la oportunidad de convivir de cerca con chicos que han pertenecido a organizaciones criminales, tres totalmente de, digamos, estratos distintos, con un pasado diferente. Pero yo creo que lo que los hace ser coincidentes es viven en constante exposición a la delincuencia organizada de sus regiones. Te hablo de tres casos específicos. El primero es a un chico que conocí cuando tenía 15 años, al que me pusieron como guía en la zona de Pinzándaro, en Tierra Caliente, Michoacán, cuando fui a hacer un reportaje sobre los remanentes de las autodefensas michoacanas. La persona que estaba a cargo de toda esa zona, el comandante Lima, cuando iba pasando un muchacho en motocicleta, me dijo, mira, le llama, hey Jordi, ven acá, un muchacho de 15 años con guaraches en una motocicleta que cuando le dijeron, vamos a que lleves a los reporteros, a que vayan a comer algo, etcétera, el chico súper emocionado, llegamos a una cenaduría, estos restaurantes que están en Tierra Caliente, y se sentó con nosotros, lo invitamos a cenar, comió enchiladas, el muchacho estaba fascinado con mi cámara, ¿no? Él me decía que sus únicas opciones que existían para poder salir adelante dentro de su comunidad era dedicarse al corte de limón o entrar de malandro, que en ese momento decía, pero yo no, eso no. A final de cuentas, cuando estábamos esperando a hablar con uno de los líderes criminales de la región, el líder de los Viagras, Nicolás Sierra Santana, este chico ya no estábamos en una casa de seguridad y nos confesó que sí, que había disparado cuernos de chivo, que había estado en una situación así como de extremo violencia, pues por la zona en la que vive. 3 años después, el gobierno de Silvano Aureoles anuncia la detención de un sobrino del Mencho, este mitológico ser encargado de ser la cabeza de, según de la organización Jalisco Nueva Generación. Y pusieron a este muchacho a cuadro y cuando me doy cuenta resulta que es el mismo niño que 3 años atrás había cenado conmigo y que había dicho que quería ser sicario. Terminó siéndolo, en efecto, y en esos 3 años no hubo nada
del Estado por parte del gobierno estatal de Michoacán, de la administración de Silvana Aureoles en aquel momento, que apoyara no solo a este muchacho, el Jordi, como un adolescente de 15 años envuelto en un clima de violencia absoluto. Son los muchachos olvidados que terminan siendo parte del crimen organizado porque es parte de la cultura en donde viven. Esto como primer ejemplo, que fue desgarrador el ver a este muchacho que se subía a unas farolas. Este gran capo, como lo pusieron después, era un chico que lo regañó un señor por subirse a una farola y presumirnos sus dotes de escalador, y un señor lo bajó y bájese de ahí, muchacho. Y el muchacho bajó así, perdón, sí. 3 años después, el gran monstruo. Es parte de esta narrativa que impone pues los gobiernos, ¿no? Después tuve la oportunidad de conocer a otro más dentro de este grupo de autodefensas que se unen al movimiento porque ya están hartos, ¿no? Pero ya viene de otro extracto, ya viene de una persona que le han matado familiares, que ha presenciado la atrocidad de entre grupos armados llevándose cadáveres a la Sierra Michoacana como si fueran pues un matadero de vacas, de reses, y que tienen conciencia social, conciencia política y se unen a los grupos armados, pero porque ya no tienen otra opción, lejos de estar queriendo ser parte de estos grupos por una cultura que ya los ve ahora como si fueran el nuevo héroe, pues no les queda de otra y se unen para la protección de sus regiones. Y un tercero que yo tuve la posibilidad de platicar y con quien estar por mucho tiempo, que dio prácticamente para escribir este libro, fue el Maguicho, el tristemente célebre autor material del asesinato de los dos israelíes en Plaza Arts, un muchacho que no venía para nada de la región convulsa de Tierra Caliente, que no estaba expuesto a lo que se vive en esas regiones, sino que era de la Ciudad de México como tal, pero con una mentalidad absolutamente ya moldeada por lo que fue su pasado dentro del reclusorio Oriente como un primo delincuente al que se le capturó por robo, y el Estado, nuevamente el Estado mexicano, carente de pues auxiliar a las personas, estos primodelincuentes que podrían ayudarse a tener una reinserción social, a sacarlos de ese camino y ponerlos en uno distinto, pues los mandan a universidades criminales, donde a la postre terminan teniendo conexiones con criminales ya de alto calibre, y que pues con esas conexiones ya tan grandes que se logran de los reclusorios, pues terminar ya en organizaciones criminales mayores, las ligas mayores como les llaman ellos, y entrar ya a organizaciones criminales de gran calado. Todo esto con la permisibilidad de autoridades de los 3 niveles de gobierno, que prácticamente son un regulador y un gran pues una gran pantomima, ¿no? De ese combate supuesto en esta crisis de seguridad que vivimos. Es una obviedad, mi querido Manuel, el sistema no funciona, pero aquí la pregunta que te hago es, ¿por qué no funciona? Estamos hablando de ya muchísimos años de esta bien señalas narrativa en donde nos han contado la historia desde Pedro Avilés, si no es que desde antes la Nache, luego apareció el Chapo, luego antes Miguel Ángel Félix Gallardo, y como señalas luego ya el Mencho, que ya nadie ha visto al Mencho desde hace muchísimos años, pero sigue apareciendo su figura y su fotografía. ¿Por qué falla el sistema? ¿Qué finalidad tiene este sistema Yo que creo, falla en no proporcionar precisamente las condiciones, las garantías? ¿Y quiénes sí ganan con esa falla del sistema? yo creo que le es conveniente a muchas personas que el clima de violencia continúe porque esta violencia le da de comer a muchísimas personas. A los que mueren todos los días como carne de cañón, a los muchachos que desgraciadamente terminan enrolándose en los grupos criminales porque lo ven como una salida, ya sea porque están totalmente alienados con todos estos productos narcoculturales en televisión, en literatura, en música, etcétera. Y pues porque hay intereses mucho mayores que tienen pues unas ganas enormes de meter las manos en donde existe pues una gran cantidad de recursos naturales a explotar, y casualmente vemos que donde son estas regiones ricas en recursos naturales, ya se llámese la cuenca de Burgos en Tamaulipas, tenemos una fuerte crisis de violencia que se da
y que pues le toca hasta el exgobernador. Lo mismo con la Tierra Caliente michoacana, con el mineral de hierro en la zona de Aquila, donde se han tenido que unir para prácticamente absorber el costo de las extorsiones de los grupos criminales, pero también de cómo operan, ¿sí? Y cómo prácticamente llegan a saquear, ¿sí?, nuestros recursos naturales y creando todo un clima de violencia que viene acompañado de todas estas narrativas del bueno, del malo, de la guerra contra el narcotráfico, y que dejan muy de lado toda esa colusión política, empresarial que tienen con los grupos armados del crimen organizado. Entonces, no es verlo por separado, creo yo que es verlo como un ente mismo, sencillamente con funciones diferentes, pero esto le conviene a la clase política, los que están buscando un hueso, los que están tratando de agarrar una candidatura en puestos de elección popular en lugares recónditos de México, que obtienen los apoyos de la delincuencia organizada y que después tienen que estar cumpliendo los acuerdos gracias a pues esa corrupción que existe, los pusieron ahí, ahora tienen que cumplirle a la delincuencia organizada y pues obviamente dejan de lado a todos estos jóvenes absolutamente olvidados, absolutamente dejados a su suerte, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy conveniente porque también esta violencia alimenta a las familias de los sicarios, de los pistoleros que forman parte de los grupos criminales. Esta violencia les paga rentas, paga facturas, qué sé yo, pero también yo creo que lo más triste de todo esto es que los jóvenes utilizados por estas otras fuerzas que van más allá de lo que puede ser una serie de televisión o un personaje extravagante, está de verdad el monstruo político, empresarial, con intereses turbios capaces de crear éxodos, como ha sucedido en la Tierra Caliente michoacana, más de 3,000 michoacanos atorados ahí en la frontera y en Tijuana, porque ya no soportan las incursiones de los grupos armados y no hay gobierno que pueda pacificar la región o que siquiera dé visos de que las cosas pueden ser de otra manera. Se requieren de psicólogos sociales, se requiere de muchísima ayuda para que la justicia que nunca han tenido estas personas pues pueda llegar, porque ahí vienen también los orígenes del sicariato en México, la falta de justicia. Hay personas a las que han acabado con sus familias y ya no tienen nada que perder. Ya prefieren agarrar un rifle pues vengarse. Hay mucho odio, desgraciadamente. Hay muchísimo rencor y ya es un tejido social absolutamente desgastado. Ese último punto, que Manuel, profundizándolo, porque cuando uno efectivamente ves este video, retomo el tema de Lagos de Moreno, y piensas, hay alguien que se está divirtiendo, obligando a un muchacho que, según lo que se ha podido averiguar hasta el momento, no tenía ningún tipo de relación con ninguna organización criminal, a matar a a matar a sus compañeros que conocía desde niños, nos plantea ese escenario. ¿Qué pasa también de ese otro lado? ¿Qué pasa también de ese sicario que se divierte con eso? Eh, que es producto de también que de una falta de empatía por parte de una sociedad que a final de cuentas lo fue abandonando conforme fue creciendo, como fue sintiéndose abandonado por parte de todos y precisamente no sientes empatía hacia las personas que ahora tiene por delante y llega un punto de rencor que se puede divertir con esto. Es una deshumanización absoluta. Es una deshumanización absoluta que se ha pues perpetuado de distintas maneras, ¿no? Si tú escuchas actualmente a grupos musicales, yo actualmente estoy escribiendo ya otra parte de lo que fue Así nació el diablo, pero ya entendiendo más un poco a esta cultura musical que se está dando, parece que en estos grupos ya es algo de que estar orgulloso el deshacerse de todo, pues de esa humanidad, de ese respeto por la vida humana, en donde las canciones ya lo dicen, ¿no? Y yo ya veo muertos y yo ya no me quitan el sueño. Pistolero encargado de asesinar a los dos israelíes en Plaza Arts, él me contaba
de un joven de Tequila, Jalisco, al que le decían el Tartín, y me decía que sus ojos ya eran de mucha muerte, y me dice, los traía así, o sea, así bien abiertos, ¿no? Un chico al que eh, podía estar desmembrando un cuerpo, sacarse fotografías y mandárselo a su familia. Son núcleos familiares que yo creo que el mexicano promedio no logra entender porque tenemos el gran privilegio de vivir lejos de todas esas vorágines de violencia que son atroces. Entonces, eh, hay un estudio muy interesante que hizo la doctora Vázquez, una socióloga de la UNAM, donde ella habla precisamente sobre los tipos de sicario, ¿no? Y pues, ahí caen perfectamente estas tres personas con los que yo comencé a platicar contigo. Y pues hablan de uno que pues es psicópata, ¿no? Y pues ya son personas que, como diría el otro personaje, Gustavo, que estaba con los Blancos de Troya y con los Viagras, que era un jefe de plaza al que tenía cierto sentido social, pero que también tenía dentro de sus filas a personas que hacían, se encargaban de hacer eso, ¿no? De las decapitaciones, de las cosas de violencia extrema, y decía que ya son personas que vivían con un miedo terrible porque saben que eso les puede pasar en cualquier momento. Eh, Mahuicho decía que este muchacho era algo que daba temor y era un hombre joven que ya ahora está en la cárcel. Y pues yo creo que es parte, ¿no? De todos esos universos de violencia que existen en nuestro país y que, repito, somos la gran mayoría eh, que tenemos el privilegio de dormir seguros esta noche, pero hay miles de mexicanos que no lo están. Miles de mexicanos que tienen que dormir con un fusil al lado porque en cualquier momento pueden llegar del otro lado por las cuestiones que sean, pero que al final de cuentas no ha existido autoridad, Estado en México capaz de poder erradicar toda esta violencia. Y voy a la siguiente pregunta, creo, Manuel, que tiene que ver con eso. Nos han educado, digámoslo así, o por lo menos durante mucho tiempo, a pensar de una manera individual. Es decir, el mismo sistema financiero, el sistema neoliberal, marca mucho ese derrotero, el crecimiento individual como una manera de lograr el éxito, y han dejado de lado durante mucho tiempo la colectividad. ¿Qué tanto impacta esto precisamente lo que acabas de mencionar? Que a final de cuentas, cuando uno está de este lado, en donde no estás oyendo los balazos, en donde no tienes el temor, digámoslo de esa manera, de vivir algo por el estilo, no alcanzas a comprender que todo lo que pasa en los Mochis, o lo que pasa en Guerrero, o lo que pasa en Jalisco, o lo que pasa, por supuesto, en Veracruz, tarde que temprano va a tener una repercusión nacional por el nivel de violencia que se va conectando entre los protagonistas. Yo creo que hasta que no le sucede a una persona una desgracia así, porque todo la tenemos muy cerca, es cuando ya se opta por otra óptica, ¿no? Ese individualismo que se tiene y que pues contribuye a la realidad social que vivimos también, porque esa indiferencia, esa indolencia que contribuye a la criminalización y que contribuye a esa narrativa que criminaliza en muchísimas ocasiones a personas inocentes que son víctimas una y otra vez, tanto por el Estado, por la narrativa, por el juicio mediático que se le hace a personas que sencillamente estuvieron en un lugar equivocado. Entonces, yo creo que pues es una consecuencia terrible la que se está viviendo, y esto no va a cambiar hasta que yo creo personalmente que se hagan exigencias, pero ya en lo colectivo, que las personas vean más allá de lo que puede ser su cuenta de redes sociales, de su Instagram. Hay personas que de verdad están viviendo infiernos que no han sido bien contados en muchas ocasiones porque a veces se desvirtúa esta narrativa, con esta narrativa oficial y con esta forma de contar la crisis de derechos humanos que vivimos actualmente, y que la ha, pues ha vuelto como si fuese algo hueco, como si fuese algo normal,
pero a la vez banal. Es una violencia que se ha banalizado y que a ella nadie le importa. Necesitamos retomar ese sentimiento de empatía, de voltear a ver a las personas que pues están siendo desplazadas, les queman las casas. Si el grupo criminal dominante ya no le caíste bien por lo que sea, te amenazan con matarte si no te vas y te queman la casa. Y estos son hechos que suceden aisladamente y que se necesita una visión especial para, o sea, por eso es tan complejo, tan urgente el tema de la violencia social en México, porque no es lo mismo que lo que sucede en Tierra Caliente, Michoacán, que lo que sucede en Reynosa, Tamaulipas, con el cártel del Golfo, los norestes, las 7 ramas que constituyen al cártel del Golfo y demás. Entonces, es un esfuerzo, creo yo, que se tiene que hacer tanto por medios de comunicación, de reporteros, que volteen a ver esto ya no con esa narrativa, los que cubrimos esto, los que hablamos de esto, que dejemos de verlo con algo sensacionalista, que se vea como si fuera una película de Netflix, porque no existe nada de romántico, porque es un pinche infierno esto que se vive. Y muchas veces los mismos compañeros contribuyen a hacer esto un circo. Y esto no debe ser. Creo que se necesita ver esto con mucha humanidad porque las personas están muriendo, están siendo desplazadas y tal parece que se está tomando ventaja de sus tragedias. Emanuel Gallardo, usted lo acaba de escuchar, periodista, escritor. Yo te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, Emanuel. Siempre a la orden, querido Jesús, y bueno, pues muchas gracias y acá seguimos.